Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los casos más impactantes, al menos para mi persona, uno de los casos más extraños que he conocido respecto al mundo del misterio. Bueno, vamos a platicarlo. Era 1978 en el estado de Tabasco, en la República Mexicana. Un grupo de 7 trabajadores de la compañía Pemex o Petróleos Mexicanos se dirige muy apretados en una furgoneta Gremlin, ¿se acuerdan aquellas de American Motors? Por la carretera del circuito del Golfo, de Villahermosa a Cárdenas en Tabasco. Acaban de cobrar su sueldo y andan dispuestos a celebrar, vaya, una fiesta. En el trayecto los 7 hombres iban muy alegres, cantando, contando chistes, bromeando, cuando de repente un terrible impacto zarandea brutalmente el automóvil y un millar de cristalitos o de pequeños cristales del parabrisas le salpican la cara a los 3 hombres que iban enfrente, como si fuera una pequeña lluvia de muchísimas pequeñas piedras. En el interior y muy asustados hasta el extremo, los 3 hombres que se encontraban en el asiento delantero comienzan a gritar, se desesperan, desesperadamente le piden al conductor que detenga el auto, pues algo grande y pesado acaba de caerle sobre encima de las piernas. Con el miedo y la sorpresa de ese momento, el conductor aprieta el acelerador y en lugar de frenar, aceleró más. Y los 7 hombres están a punto, inclusive hasta de estrellarse, porque fue algo muy repentino. Entonces, en vez de calmarse, no supo qué hacer el conductor, simplemente pisar el acelerador y hasta que pasó el susto. Cuando al fin el coche se detiene, los 3 hombres que iban enfrente siguen gritando con desesperación, ya que la incertidumbre que propicia la oscuridad de la noche no les permite ver lo que tienen sobre sus piernas. Cuando finalmente consiguen vislumbrar lo que ha caído encima, una ola de asco y de terror realmente les invade por completo, hasta el punto de hacerles patalear, gritar y vaya, ponerse, vaya, realmente perder la cordura por un momento. Tratan de quitarse esa cosa encima. Sobre su cuerpo realmente lo que tienen es la mitad superior de un hombre, al que han cortado muy, pero muy, 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 muy quirúrgicamente por la cintura. Los 7 hombres se detuvieron finalmente en las cercanías de Loma de Caballo, un pueblito, en medio de la oscuridad de la noche. El miedo, el nerviosismo, todo lo que llevan dentro les hace abandonar ahí mismo el cadáver y deciden regresar al lugar de donde habían partido. Muy común en esos tiempos, ya que muy difícil la policía iba a entenderte. Lo primero que hacen, te encierran, te llevan a la cárcel. Entonces me imagino que fue más el miedo hacia los mismos elementos policiales que a lo que les había pasado. Es por lo cual que decidieron abandonar el cuerpo ahí. Bueno, la otra parte apareció un poco después, algo retiradito de ahí, de donde fue el impacto del coche. Eh, Esta parte no fallada luego, sino en un campo algo lejos de ahí. El muerto resultó ser un pobre jornalero. Pero ¿qué es lo que había pasado realmente? ¿Por qué este hombre había caído a una mitad de su cuerpo en un lugar y otra mitad a casi 63 kilómetros de diferencia?
Es uno de los misterios más increíbles que hasta la fecha existe. Bueno, los 7 hombres aseguraron más tarde en entrevistas que no atropellaron a aquel hombre, sino que muy al contrario, este cayó verticalmente desde arriba. A esto hay que añadir que un cuerpo arrollado de frente difícilmente se le puede partir por la mitad. Además de que el parabrisas de un coche Gremlin, no sé si muchos se acuerdan, yo creo no mucho, porque estos fueron muy comunes entre los 70 y 80, está muy inclinado hacia atrás y rechazaría el cuerpo, o sea, lo aventaría en contra en vez de que cayera dentro del coche, ya que está muy inclinado hacia atrás, el vidrio, vaya. Y por eso le permitió entrar directamente adentro del carro. Pero bueno, hay más detalles. Hay muchísimos más detalles que les quiero platicar. Como le digo, hay más detalles que complican mucho más todo esto. Este extraño suceso lo investigó, ¿quién no lo va a conocer?, al señor investigador de campo Salvador Freixedo. El más grande, si no uno de los más grandes, el más grande investigador de campo que hemos tenido los hispanoparlantes. Fue realmente la persona que dio a conocer el caso y que lo investigó hasta sus más mínimos detalles en su investigación, la cual podemos encontrar en su libro La Granja Humana, de editorial Plaza y Llanes. Freixedo habló con el hijo de la víctima, quien le aseveró que su padre no había sido atropellado. Para esto, adujo que su padre era una persona muy tranquila y muy hogareña, y que no había algún motivo para que estuviera en un lugar tan alejado de su casa, y mucho menos a esas horas. Le dijo que su padre no acostumbraba a ir por esos parajes, y menos todavía caminando en medio de la carretera. Otro de los motivos por el cual creía en la inocencia de los 7 hombres, porque ya los habían acusado de homicidio involuntario, estos 7 hombres de la petrolera, de Pemex, era que su padre no presentaba las características clásicas de un atropellado, pues las heridas encontradas en el cuerpo eran pero demasiado extrañas, muy extrañas realmente para que fueran producidas por el impacto de un coche. Ahora en la actualidad, al menos yo he estudiado otros casos, tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica, en Brasil, otros casos muy parecidos de personas que han sido, me duele decirlo, pero como asesinadas o tratadas de una manera por algo muy misterioso, no humano, para que me entiendan. Muy parecido a lo que le pasa a la mutilación. Los dejan muy mutilados. Claro, en aquel tiempo todavía no se hablaba de este tema mucho. Estamos hablando de 1978. Aunque el señor Freixedo siempre habló de algún tipo de seres no humanos que jugaban con nosotros o que realmente nos hacían daño a los humanos. Claro, en aquel tiempo no se sabían casos como lo que pasó en la Unión Soviética con aquellos 9 expedicionarios o alpinistas que encontraron una terrible muerte en los Urales. Y vaya, hay otros casos más. Yo estuve investigando casos, inclusive aquí en Estados Unidos, para el lado de Pensilvania, en el cual un hombre también desapareció 36 horas. Voy a hablar de este caso más adelante, y luego lo encuentran en un lugar donde ya habían revisado las autoridades y muchas personas, muchos voluntarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo sigo pensando que hay alguien allá afuera que no sabemos quiénes son. Son unos maníacos
demonios que hacen con los seres humanos los que les da la gana. Solamente con ver alguna de las fotografías de estas personas que han encontrado nos podemos dar cuenta que no pudo haber sido algo humano por la manera, ya lo platicaremos con los casos más recientes y de este caso. Decía el hijo de este caso que estamos hablando, de esta persona, de este hombre que estamos hablando en Tabasco. El hijo decía en una entrevista, o le platicó también a Salvador Freixedo, que a su padre lo habían aserrado por la cintura, o sea, lo habían cortado de un tajo, o no sé cómo se diga en diferentes países latinos, pero vaya que lo habían cortado como que con una sierra muy, muy perfectamente, no había como mordeduras, o no había como que lo hubieran cortado tipo carnicero, no, nada de eso. Esto estaba cortado de un solo impacto, vaya, para que mejor me entiendan. Y él aseguraba que a su padre no lo había arrollado ningún coche. Como él decía, a su padre lo aserraron por el mero medio del centro de su cuerpo. Bueno, esto es lo que decía el chico, según lo que cuentan tanto autoridades como investigadores. Según él, el chico, a su padre lo cerraron meticulosamente con algún instrumento, muy similar a lo que le estaba platicando hace rato con otros cuerpos encontrados en los últimos años. El cuerpo no tenía desgarraduras de ninguna clase. La ropa se encontraba perfectamente cortada. No había fractura de hueso. Los intestinos y restos de tejidos no colgaban de las partes seccionadas o cortadas, como hubiese sido lógico de haberse tratado de un atropellamiento, ¿verdad? Que queda todo esparcido por todos lados. Para más curiosidades, no se pudo encontrar el resto de la sangre por ningún lado. Muy común, ¿no se les hace muy conocido esto? Las mutilaciones de ganado y algún otro de mutilación humana que últimamente se ha dado a conocer a nivel mundial. Ni la ropa tenía desgarrones o partículas de tierra. En definitiva, tanto la carne como la ropa del cadáver estaban cortadas de una forma muy minuciosa, muy extraña, todavía para nuestros tiempos. Como si una guillotina gigante hubiese separado de un solo tajo ambas partes del cuerpo. Y posteriormente la tajadura se hubiese como congelado de inmediato para no dejar caer los intestinos o otros órganos, y mucho menos sin dejar ningún rastro. Los 7 hombres que descubrieron de forma tan traumática el desmembrado pedazo, o con todo respeto, el pedazo de cuerpo de este hombre que cayó del cielo, habían sido encarcelados, como le dije, después de su declaración, pero gracias a Dios fueron liberados por el juez poco después por falta de pruebas. En cuanto a la familia, dejemos que el propio Salvador Freixedo quien nos diga lo que pensaron del suceso. Dice Salvador Freixedo: la familia simplemente no sabía lo que había pasado. Me da la impresión de que el fuerte nerviosismo que se apoderó de su hijo fue producto de una manera confusa. Cayó en la cuenta de que aquello no era cosa natural y en el fondo tenía que ver con la brujería, con algo misterioso que él no podía ni imaginar. Y por eso mismo lo aterrorizaba muchísimo a este joven. Y no cesaba de decir el joven todo el tiempo: a mi padre lo serrucharon. Como podemos ver, creo que es uno de los casos más fuertes. Cuando yo leí el libro de La Granja Humana, ahí sale una pequeña... Sí lo describe mejor Salvador Freixedo, ¿verdad? Pero es de la manera que uno se encuentra con
con casos impresionantes. Yo sigo pensando, como lo vuelvo a repetir, Salvador Freixedo creo que es el mejor investigador hispanoparlante del misterio, el John Keel hispano. Vaya, disculpen la comparación, pero a mí se me hace así. No muy fácil se dejaba llevar y convencer, ni creer de que todo este tipo todo este tipo de misterios que estaban pasando en los 70, no nomás en México, sino alrededor del mundo, eran causados por algo no humano. Él siempre estuvo de acuerdo que había algunos seres, no de carne y hueso como nosotros, que tienen alguna tecnología o su psique mucho más avanzada que el ser humano y que nos usaban como cobayas, que hacían con nosotros lo que les daba la gana. Nos hacían ver como que nos querían mucho, como que en algunos lugares se dejaban ver como grandes salvadores, y por otro lado pasaban este tipo de casos. Hay algo, yo sigo pensando que hasta la fecha sigue pasando lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay más muertes extrañas, pero hay muertes también muy horrendas por parte del crimen organizado. Pero sigue siendo muy diferente, pero completamente muy diferente, este tipo de casos al horror que causa el crimen organizado. ¿Por qué digo eso? Porque ellos también cortan, descuartizan, tratan de deshacer cadáveres, los decapitan y bueno, hacen una tremenda barbaridad. Aunque muchas veces yo no lo he dudado que estén poseídos por estos seres, que les gusta mucho, descuartizar tanto animales como ser humanos. Vislumbrar lo que ha caído encima, una ola de asco y de terror realmente les invade por completo, hasta el punto de hacerles patalear, gritar y vaya, ponerse, vaya, realmente perder la cordura por un momento. Tratan de quitarse esa cosa encima. eh, Sobre su cuerpo realmente, lo que tienen es la mitad superior de un hombre, al que han cortado muy, pero hasta de estrellarse, porque fue algo muy repentino. Entonces, en vez de calmarse, no supo qué hacer el conductor, simplemente pisar el acelerador y hasta que pasó el susto. Cuando al fin el coche se detiene, los tres hombres que iban enfrente siguen gritando con desesperación, ya que la incertidumbre que propicia la oscuridad de la noche no les permite ver lo que tienen sobre sus piernas. Cuando finalmente consiguen aquellas de American Motors, por la carretera del circuito del Golfo, de Villahermosa a Cárdenas en Tabasco, acaban de cobrar su sueldo y andan dispuestos a celebrar, vaya, una fiesta. En el trayecto los 7 hombres iban muy alegres, cantando, contando chistes, bromeando, cuando de repente un terrible impacto zarandea brutalmente el automóvil y un millar de cristalitos o de pequeños cristales del parabrisas le salpican la cara a los 3 hombres que iban enfrente, como si fuera una pequeña lluvia de... Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los casos más impactantes, al menos para mi persona, uno de los casos más extraños que he conocido respecto al mundo del misterio. Bueno,
vamos a platicarlo. Era 1978 en el estado de Tabasco, en la República Mexicana. Un grupo de 7 trabajadores de la compañía Pemex o Petróleos Mexicanos se dirige muy apretados en una furgoneta Gremlin, se acuerdan, muchísimas pequeñas piedras. En el interior y muy asustados hasta el extremo, los 3 hombres que se encontraban en el asiento delantero comienzan a gritar, se desesperan, desesperadamente le piden al conductor que detenga el auto, pues algo grande y pesado acaba de caerle sobre encima de las piernas. Con el miedo y la sorpresa de ese momento, el conductor aprieta el acelerador y en lugar de frenar, aceleró más. Y los 7 hombres están a punto, inclusive